deserción escolar y rezago educativo. Me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Se podría decir su nombre y cuántos años tiene? Mi nombre es Melchor Núñez y tengo 38 años. Ok. ¿Usted sabe qué es la deserción escolar? Sí. ¿Me podría decir cuál es, por favor? Bueno, según yo es un ejemplo de la gente que ya no continúa con sus estudios. Vamos a hablar, por poner un ejemplo, niños que van en la primaria, que llegan hasta cuarto año y de ahí ya no siguen estudiando, no sé. Ok. ¿Y sabe usted qué es el rezago escolar? No, ¿No sabe qué es el rezago escolar? Bueno, no. el rezago escolar es cuando los niños dejan dejan de estudiar o son los niños que tienen problemas para contener los aprendizajes y son los que van reprobando o se quedan a un cierto grado de estudios. Y Okay. la deserción escolar está bien, es cuando los niños o los jóvenes dejan de estudiar por economía o, por ejemplo, embarazos a temprana edad. ¿Y usted por qué cree que haya esas situaciones? Por cualquiera de las dos, pues bueno, el primero que decías es, como dicen, sobre todo aquí en Cancún, que la gente depende mucho por decir, de turismo. Me imagino que en temporadas bajas a veces ya no pueden pagar, sobre todo los que van a colegios particulares, sus mensualidades y pues se dan de baja. Julia Peraza, le voy a hacer unas preguntas. ¿Me puede decir su nombre y cuántos años tiene? Mi nombre es Carlos Jesús López Arjona y tengo 38 años. Ok, para usted, ¿qué es la deserción escolar? Es cuando los niños dejan de asistir a la escuela por algún motivo. Y y rezago escolar, para usted, ¿qué es rezago escolar? Rezagos escolares que no están actualizados en la educación que deben brindarle a los niños. ¿Por qué cree usted que haya ese rezago? ¿O por qué cree que los niños dejan de estudiar? ¿Usted por qué cree que haya ese rezago? Mira, el rezago escolar primero porque a veces los niños dejan de ir a clase y por eso pues ya no están actualizados en el tema y porque a veces el gobierno no tiene o no manda los recursos necesarios para que los alumnos vayan a la escuela. Ah, ok. Muy buenas tardes, el día de hoy tendremos una comparación entre las diferentes respuestas que coexisten acerca de la deserción escolar y el rezago educativo. Estos temas para erradicarse tenemos que tener la noción de qué son y qué los provoca. Por eso hoy, deserción escolar y rezago educativo. Buenas tardes, el día de hoy estamos con... Buenas tardes, mi nombre es Cristina Madrigal, soy licenciada en Pedagogía. Y comenzaremos con unas preguntas en esta entrevista. La primera pregunta es, ¿qué es el rezago educativo? El rezago educativo es una condición donde se muestra un retraso o un abandono en el caso del sistema escolar. Okay. La siguiente pregunta es, ¿qué es la deserción escolar? La deserción escolar es cuando un alumno causa una baja por algún motivo en sus estudios. Y la tercera pregunta sería, ¿cuáles son las causas o motivos del rezago educativo o la deserción escolar? En la localidad de Cancún, las causas mayores por las que un alumno tiende a darse de baja en el sistema escolar son los problemas intrafamiliares, cuestiones financieras o la carencia monetaria. Existen igual ciertas ocasiones embarazos no deseados. En algunos casos igual puede darse el hecho de la drogadicción. Buenas tardes, en esta ocasión estamos con... Maestro Ángel Cristóbal Mena Miranda, director de la Escuela Preparatoria Andrés Quintana Roo. Ok. En esta presentación damos inicio a la primera pregunta con ¿sabías o sabes algo sobre la deserción escolar?
Bueno, muy claramente, por la condición de mi puesto como director en la preparatoria Andrés Quintana Roo, conozco el problema de la deserción escolar. En el nivel medio superior es uno de los factores por los cuales los jóvenes abandonan sus estudios. Posiblemente sea el más común el tema de los problemas personales, en las situaciones que viven los alumnos sus núcleos familiares, también por la edad en la cual se encuentran, que es prácticamente la adolescencia, presentan ciertas situaciones eh, en las relaciones que hacen con sus semejantes, principalmente con los jóvenes de su misma edad. Pueden darse situaciones de noviazgos, de embarazos no deseados, por ejemplo, que es uno de los temas. Y bueno, también que, bueno, a causa de esos embarazos posiblemente ellos tengan que dejar sus estudios por dedicarse a trabajar, que también es un factor que a veces en la economía familiar están algo mal y tienen que abandonar sus estudios para poder emplearse. También tenemos la situación, por ejemplo, de el consumo de sustancias o el peligro que existe en la cuestión de caer en hábitos no buenos hábitos, como pues el consumo de alcohol y también pues otros tipos de sustancias ilegales. Sí. ¿No? Ok. Con esta respuesta, pues podríamos enfocar también sobre las causas que ha mencionado el entrevistado. Y entonces podríamos diferenciar el rezago educativo y la deserción. La deserción escolar podría diferenciarse ¿de qué manera? Bueno, la deserción escolar es prácticamente, o sea, se refiere cuando un joven que ya está matriculado en un nivel académico, en este caso bachillerato estamos hablando, deja de estudiar, o sea, abruptamente corta sus estudios, su formación, por, por dedicarse a otras causas, ¿no? O sea, a otras situaciones que van orillando al joven a dejar de estudiar. Prácticamente es Dejar de estudiar. dejar de estudiar, esa sería como la deserción, abandonar prácticamente. Y en rezago educativo Bueno, sería... el rezago educativo estamos hablando de que prácticamente es una situación que se da por la cuestión de que estar no logrando los aprendizajes esperados de cada una de las asignaturas o de cada una de las materias que se dan en los diferentes semestres. Existen, por ejemplo, el rezago que se da por falta de conocimientos en diferentes áreas de conocimiento, como sería lo que son matemáticas, ¿sí? O lenguaje y comunicación. También tenemos ciencias sociales, ciencias naturales, todo eso se va dando de acuerdo también al interés, ¿no? De los jóvenes. A veces hay jóvenes que presentan mayor rezago en algunas materias, no en todas. Y también, también en la cuestión de que si el maestro logra también captar la atención de los alumnos, empleando diferentes estrategias, ¿no? A veces hay maestros que enseñan de una forma diferente, que no se logra transmitir esos conocimientos hacia el alumno, ¿no? Entonces pueden también ser una situación que origine un rezago en el estudiante. Obviamente, también una de las causas que son de la deserción, pero que también influyen en el rezago, pues es las inasistencias, por ejemplo, ¿no? Un joven que no asiste a clases, principalmente empieza a tener un rezago educativo que a la vez puede convertirse en una deserción escolar. Sí. Muy buenas tardes, el día de hoy estamos con... Profesor Jorge Ayala, en el área de inglés. Sí. Ok, damos inicio con la primera pregunta, la cual sería, ¿sabes o sabes algo sobre la deserción escolar? He escuchado, pero mayormente cuando los alumnos desertan por la escuela es porque ellos a veces, estamos hablando de lo monetario, a veces la familia no cuenta para enviar a sus hijos en la escuela, entonces no pueden solventar los gastos y es cuando pues, dejan de asistir a la escuela.
Ese es uno de los puntos también importantes, hablamos de dinero. El dinero, la economía. Muy bien. Economía. Sería la siguiente pregunta. ¿Qué es el rezago educativo? Rezago, mira, algunos puntos para definir rezago es cuando los alumnos, pues a veces no comprenden, a veces, pues ellos tienen muy baja el promedio, la calificación, entonces son varios factores que definen eso. Entonces, uno de los principales es cuando tenemos mucho de los problemas en una calificación. Entonces eso yo creo que ese es un punto importante para definir el rezago, los conocimientos que tienen los alumnos o un bajo conocimiento con los que cuentan. Y la última pregunta sería, ¿cuáles son las causas o motivos por las que se presentan en nuestra localidad? ¿Hablamos de rezago? ¿Del rezago o de la deserción? Ok, creo que uno de los puntos importantes, seguimos hablando de la economía, pero también tiene mucho que ver con el gobierno. Cuando el gobierno no invierte en las escuelas, en infraestructura, obviamente pues no tenemos todas esas facilidades de ir a una escuela. Entonces, al no tener todas esas facilidades como familia, pues obviamente no tenemos esas oportunidades para poder tener una educación como corresponde. Pues sería todo y muchas gracias. Estamos con... El profesor Jorge, te agradezco esta entrevista. Bruno.